Mi Jesús, hoy, viernes 15 de octubre del año 2021. Estamos en la 18ª semana del tiempo ordinario, la memoria obligatoria, su oficio, el color litúrgico es blanco. Estamos en la 4ª semana de Salterio. Hoy es viernes penitencial y en nuestra Santa Iglesia estamos celebrando la fiesta de Santa Teresa de Ávila, Virgen y Doctora de la Iglesia. Nació en Ávila, España, en el año 1515 y murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582 a la edad de 67 años. Es la gran reformadora de la comunidad carmelita. Con la autorización del Papa Pío IV en 1562, abrió el primer convento de la Reforma Carmelitana en San José de Ávila. Fue proclamada doctora de la Iglesia, la primera mujer santa, proclamada en 1622. Fue doctora de la Iglesia en 1970, proclamada por el Papa San Pablo VI. Sus obras nos presentan la vida de un alma enamorada de Dios. Entre ellas se encuentran El camino de la perfección, Pensamientos sobre el amor de Dios, El castillo interior. Fue una mujer dotada de un gran ingenio y una grandeza de alma. Oración colecta. Oh Dios, que por tu Espíritu Santo suscitaste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de perfección que debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseos de verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos qué nos dice la palabra del Señor en este día. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versos del 1 a 8. Hermanos, veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor según la carne. ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene de qué estar orgulloso, pero de hecho delante de Dios no tiene de qué. A ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Pues bien, a uno que hace un trabajo, el jornal no se le cuenta como un favor, sino como algo debido. En cambio, a este que no hace ningún trabajo, pero tiene fe en que Dios hace justo al impío, esa fe se le cuenta en su haber. También David llama dichoso al hombre a quien Dios otorga justificación prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado del 31, versos 1, 2, 5 y 11. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta su delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de
Liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú me perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos y gocen con el Señor. Aclámenlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas con cantos de liberación. Aleluya, que tu misericordia, Señor, llegue sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 1 al 7. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digas de noche se repetirá a pleno día, y lo que digas al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer. Se lo digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra está muy hermosa y vamos a meditarla total. Desde la carta de San Pablo a los romanos, porque es muy interesante lo de la salvación y la justificación. La salvación es un don gratuito de Dios. Aquel que la recibe porque le cree a Dios y confía en Él para que pueda alcanzar su salvación es justificado, no por las obras personales, no por el cumplimiento de la ley, sino por pura gracia de Dios, al igual que Abraham. Fue hecho justo por Dios, solo por su fe en Él antes de la circuncisión y antes de ley promulgada en el Sinaí. Esta perspectiva expresada por San Pablo abre los ojos de toda la humanidad para que entienda que Dios vino a salvarnos a todos sin excepción y que por tanto hemos de procurar creer que Dios no se equivoca al darnos como único camino de salvación que nos conduce a Él, a Cristo Jesús. Cuando el apóstol Santiago nos dice que una fe sin obras es una fe muerta, nos está expresando las consecuencias de la misma fe, donde ante la donación de Dios mismo al hombre y la apertura del hombre hacia el don de Dios, se actúa en consecuencia al don recibido. La persona ha sido capacitada
hecha para realizar el bien, para amar, para perdonar, para trabajar por la paz, para trabajar por el reino de los cielos, para evangelizar, bueno, y muchos etcéteras. El que Dios nos haga sus hijos al aceptar la vocación que nos hace de unirnos en la fe a su único Hijo es un regalo, es un don de Él. Que nosotros actuemos conforme a la gracia recibida es una responsabilidad nuestra, donde incluso no actuaremos solos, sino por la gracia de Dios con nosotros. En el Salmo se dice que dichoso aquel a quien el Señor no le apunta su culpa ni su pecado. Dios es rico en misericordia y Él ha salido al encuentro de nosotros los pecadores y a todo aquel que reconociendo caminos equivocados vuelve su mirada hacia el Señor que lo llama, que lo invita a ser perdonado y desanda ese camino para poderse encontrar con Él. Ya no lo encontrará como un juez implacable, sino como un padre amoroso, como un padre lleno de ternura, siempre dispuesto a perdonar, a quedarse cerca de nosotros para que le pidamos perdón. Por eso debemos reconocer ante Dios nuestros pecados y no queramos ocultarlos, porque arriba está el que para abajo mira y como dice la palabra, nada quedará oculto. Estemos dispuestos a iniciar una vida renovada y maravillosa en Cristo. Tratemos de ser así, un signo del amor de Dios ante todos, en razón de que nos ha permitido que ese Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, porque se nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Ya en la palabra del Evangelio de Lucas dice que a pesar de una inmensa multitud que sigue a Jesús, se atropellan unos a otros. Las enseñanzas que da enseguida van dirigidas a sus discípulos. Jesús parece como identificar fariseo con hipocresía. Hay que cuidarse de la hipocresía, que como dice la palabra es la levadura que ha dominado a los fariseos. Debemos llenarnos de una auténtica virtud, de una auténtica justicia, pues mientras esto está en el interior del discípulo de Cristo, podrá tal vez dar la impresión de hombre bueno y justo, pero su interior, tarde o temprano, aflojará hacia lo exterior y dejará al descubierto lo que realmente guarda esa persona, que aparentaba santidad, pero que en realidad no tiene. No olvidemos que Dios penetra nuestro corazón, Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Debemos trabajar por su reino, afrontando todos los riesgos y las consecuencias que eso nos puede atraer, persecuciones, de pronto maltratos, pero no tepamos, no vamos a temer a quienes al rechazarnos como enviados de Dios y trabajadores de su reino quieran acabar con nosotros, pues finalmente nuestra vida le pertenece solo a Dios. Temamos más bien al mismo Dios, ante quien no podemos proceder con engaños ni hipocresías, pues si externamente aparentamos una vida perfecta, recta, internamente vivimos
en contra del Señor, al final el que es nuestro dueño, el dueño de nuestra existencia, en lugar de hacernos partícipes de su gloria, nos va a apartar de Él para siempre y ya sabemos el destino. Sin embargo, no debemos actuar con temor, tratando de evitar la condenación, sino amando con la sinceridad de quien, sabiéndose amado por Dios, le corresponde amorosamente, escuchando su palabra, poniéndola en práctica, guardándola en su corazón, participando ya desde ahora de esos regalos maravillosos, de esos bienes que Dios hará definitivos al final de nuestro camino. Dios jamás se olvida de nosotros a pesar de nuestros grandes y gravísimos pecados. Él ha vuelto su mirada compasiva y nos espera y nos contempla con gran amor. Por eso nos ha enviado a su propio Hijo, que se hizo uno de nosotros y que ha dado por nosotros su vida voluntariamente en un amor que llegó hasta el extremo. Al celebrar ese memorial de su amor, a lo que el Señor nos convoca en esta celebración de este hermoso día, Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. A nosotros lo único que nos corresponde es enamorarnos, creerle a Dios, aceptar lo que nos da, darle gracias en todo momento, vivir conforme a sus enseñanzas. Hemos de ser en sus manos como ese barro tierno que Él puede moldear, como el alfarero. Participemos en este día de la Eucaristía y manifestémosle al Señor ese amor vivo, nuestra fe grande en Cristo. Y no vengamos con hipocresía, solo por cumplir, solo porque nos invitaron o porque no hay más nada para hacer, como forzados por alguna circunstancia que nos trajo quizá a la presencia del Señor, a su Santa Misa. El Señor nos quiere sinceros, leales, personas de fe, convertidos o por lo menos en el camino, como un signo de su amor en medio de nuestros hermanos, para que podamos ser luz entre aquellos que viven en la oscuridad, para que podamos ayudar a nuestro prójimo a que crean en aquel Dios que todo lo puede, que todo lo da, que todo lo hace nuevo, que nos ha creado como personas rectas, capaces de darle un buen rumbo a nuestra vida, no solamente nuestra vida interior, también nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social. A veces nos parece muy correcta por sus oraciones, por su porte piadoso alguna persona, pero muchas veces nos equivocamos. Si su misma vida personal es en sí un desorden, si en lugar de propiciar la unidad, la paz, divide, si en lugar de llamar a la conversión de los pecadores, rechaza y condena, no puede en verdad decirse que esa persona tiene el Espíritu Santo de Dios y que ha venido a buscar y a salvar a todo ser con el que pueda tener contacto. El Señor nos pide lealtad, nuestra fe grande en Él. Esa lealtad se manifiesta
amando como Él nos amó, perdonando como Él nos ha perdonado y nos sigue perdonando, trabajando por su reino, dando incluso nuestra vida, con tal de que el amor, el perdón, la salvación llegue a todos, así como el Señor lo ha hecho con nosotros. Esforcémonos constantemente, pidámosle al Señor esa gracia para que Dios sea conocido, para que sea amado por muchas personas, para que sea adorado, para que sea bendecido. Que no nos detengan las críticas, ni las persecuciones, ni las amenazas de quienes quisieran que nuestra vida se formara en criterios diferentes y no confrontarla con los criterios del Evangelio. Nosotros debemos saber que nuestra vida está en manos del Señor y no nos alcanzará tormento alguno, porque así como Él ha dicho en el hermoso Salmo, que a sus ángeles ha dado órdenes para que no tropecemos en nuestro camino. Asimismo, debemos caminar esta vida de conversión para que finalmente vivamos para siempre, allá donde ya no hay luto, no hay dolor, no hay llanto, solo hay gozo, solo hay alegría, solo hay paz en el Señor. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de que podamos vivir con lealtad nuestra fe en Cristo, su Hijo, vivirla de tal manera que nos sintamos fortalecidos en todo momento por el Espíritu Santo, que no tengamos miedo de dar testimonio con nuestra vida en todas partes donde estemos, aún en los lugares más hostiles, en los ambientes más contrarios a nuestra fe, pudiendo así con la gracia de Dios ser una luz que realmente brille y ilumine el camino de tinieblas de los que aún están perdidos. Pidámosle también al Señor en este día que celebramos a Santa Teresa de Jesús de Ávila, quien logró enamorarse del Señor, de escribir esas obras tan maravillosas, Camino de Perfección, esos versos y esos poemas que solo un corazón enamorado y agradecido pueden escribir o pudieron escribir, y ofrecerle al Señor que nosotros podamos tener esa gracia, que nos dé esa facilidad, ese don de poder alabarlo con nuestras palabras, con nuestras propias palabras, contemplarlo y estar en su presencia amorosa, unidos con Él y para Él. Amén. Un bendecido día para todos.